Nuestro siguiente ponente va a ser Iker Badiola. Él es profesor en la Facultad de Medicina e Enfermería y se dedica a investigar la metástasis hepática. Fue uno de los socios fundadores de la empresa biotecnológica Innoprot y Nanokide Therapeutics. Vamos a recibir a Iker con un fuerte aplauso. Eskerrik asko, Cristina. Voy a comenzar con una breve advertencia. Por favor, todas aquellas personas que estén en posesión de un dispositivo móvil, que lo apaguen o lo pongan en modo avión. Ya sé que esto es bastante redundante, pero siempre hay algún despistado. En segundo lugar, agradeceros a todos el hecho de haber acudido hoy aquí, porque os habéis tomado la molestia de venir hasta el Bizkaia Aretoa. Soy consciente que hoy en día la oferta cultural es muy amplia, incluso con las nuevas tecnologías este tipo de eventos se pueden visualizar a través de streaming, de forma virtual, pero creo que si todos vosotros os hubieseis quedado en casa viendo esto por streaming y yo estuviese aquí yo solo mirando una cámara, pues desde mi punto de vista no hubiese tenido sentido. Dicho todo esto, voy a comenzar la locución de hoy sincerándome y confesando que hasta hace 5 minutos tenía la intención de comenzar este monólogo con una pregunta abierta. Es decir, preguntándonos a ver si erais capaces de concluir esta frase inconclusa. El ser humano es un animal. Pero me he dado cuenta que posiblemente alguno lo hubiese acertado y me hubiese hecho un spoiler. Con lo cual, voy a hacer esta segunda pregunta, que es mucho más complicada. ¿Dónde creéis que está ubicado el municipio de Roseto? Bueno, voy a intentar calmar un poco los ánimos y os voy a dar un par de pistas. No se encuentra ni en el Círculo Polar Ártico ni en la Antártida. Bien. Me vale continente en vez de país. Estados Unidos, América, Estados Unidos. Por ahí dicen América, Estados Unidos. Italia, por aquí. Bien, Roseto se encuentra tanto en Italia como en Estados Unidos. Pero el pueblo originario se encuentra a los pies de los Apeninos, un pequeño municipio italiano que a finales del siglo XIX sufrió una grave crisis económica y muchos rosetianos, que es como se llaman a los habitantes de este pequeño municipio, emigraron a diferentes puntos del mundo. Algunos se desplazaron hasta Canadá, otros a Australia, y una comunidad bastante importante emigró hasta Pensilvania, el estado de Pensilvania en Estados Unidos de América. Y allí se establecieron cerca de una cantera de pizarra y poco a poco fueron formando un pequeño municipio, un protomunicipio, un pequeño pueblo, que le pusieron como nombre Roseto porque era su origen, y de esa manera aquello fue creciendo, creciendo, hasta que la administración, el estado de Pensilvania, no tuvo otro remedio que dotarlo de servicios, es decir, pavimentar, electrificar las casas, incluso llevar agua corriente, y entre ellas pues, tuvieron que crear escuelas y también servicio médico, un centro de salud. Y a ese centro de salud destinaron al bueno del doctor Stewart Wolf. Stewart Wolf empezó a convivir con los rosetianos y enseguida se dio cuenta que los rosetianos tenían mucha mejor salud cardiovascular que el resto de los habitantes de los pueblos circundantes. Como buen científico, empezó a indagar y se hizo varias preguntas. La primera hipótesis era que pensaba que los rosetianos, como buenos italianos, como buenos habitantes del Mediterráneo, habían importado la dieta mediterránea. Craso error, porque habían adquirido todas las malas costumbres de los estadounidenses. Siguió pensando y formuló otra hipótesis, que quizás los rosetianos fumaban menos. Equivocado. Los rosetianos fumaban como auténticos carreteros. Seguía indagando
Y su tercera hipótesis fue que posiblemente tenían una base genética, alguna característica genética que les confería cierta protección cardiovascular. Era sencillo, únicamente tenía que estudiar lo que pasaba con otras poblaciones de rosetianos que se encontraban distribuidos por diferentes puntos del mundo. Al estudiar se dio cuenta que no, que los demás rosetianos que se encontraban en Canadá, en Australia, incluso los que no se habían desplazado y se quedaron en Italia, tenían la misma incidencia de las enfermedades cardiovasculares que el resto del mundo. Los únicos que estaban protegidos desde un punto de vista cardiovascular eran los rosetianos del estado de Pensilvania. El señor Wolf no desistió, como buen científico, y siguió indagando, hasta que encontró un único dato: los porches de las casas de Roseto. Algunos se creerá que le estoy tomando el pelo, porque ¿qué tendrá que ver el porche de una casa? Es decir, ese espacio anterior a la casa que se encuentra cubierto y en cierta manera algo protegido, con la salud cardiovascular. Aquellas casas estaban diseñadas para que pudiesen albergar el mayor número de personas posibles. Familiares cercanos, no tan cercanos, amigos, conocidos, incluso desconocidos, que celebraban gran cantidad de eventos. Roseto, en Pensilvania, era un pueblo con gran cantidad de asociaciones culturales, religiosas, musicales. Las celebraciones religiosas de los domingos eran multitudinarias y los rosetianos se juntaban para celebrar gran cantidad de cosas. Lo que habían conseguido era una gran protección social, un ambiente propicio para vivir felices. Incluso habían diseñado una especie de caja de resistencia para ayudar a los más necesitados económicamente. En cierta manera, los rosetianos nos enseñaron lo que hoy en día conocemos como epigenética. Es decir, que más allá del determinismo genético, de eso que nos parece que nuestros genes van a marcar nuestro futuro, que el ambiente, en cierta manera, puede saltar ese determinismo, que está por encima de la genética. A fin de cuentas, los rosetianos lo que nos han enseñado es que el ser humano es un animal social. Por eso, levantemos las cabezas y mirémonos a los ojos. Eskerrik asko.